Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV nos invita, durante el rezo del Ángelus Dominical, a invocar a la Virgen María para que interceda por nosotros, ayudándonos a entrar en la lógica del reino de Dios y a vivir en su justicia. Irán confirma una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos la próxima semana en Ginebra. Y en España la borrasca Oriana remite, pero 11 comunidades siguen en alerta por fuertes vientos y oleaje. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV visita la parroquia de Regina Pacis de la localidad de Ostia. En Estados Unidos, un tribunal del estado de Illinois permitirá la imposición de las cenizas y la distribución de la comunión en el centro de detenciones a inmigrantes del estado. El obispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, invita a sus fieles en un mensaje dominical a amar llevando el dolor del otro como signo de buen samaritano. En la archidiócesis de Mérida-Badajoz, las religiosas de la congregación de Marta y María cuidarán del santuario diocesano de Chandavila. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclama ante líderes internacionales garantías de seguridad reales como paso previo para una paz verdadera y digna. Alemania, Francia y Reino Unido acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Alexei Navalny con un agente nervioso, incumpliendo así el Tratado de la Convención de Armas Químicas. En España, una delegación del Parlamento Europeo visita esta semana nuestro país para analizar la legislación anticorrupción. En Murcia ha estabilizado el incendio de Cabo Tiñoso después de mejorar las condiciones meteorológicas. Y en deportes, el Real Madrid golea 4-1 a la Real Sociedad y se pone líder provisional. En la hora del Ángelus, el Papa León XIV ha reflexionado sobre una parte del Sermón de la Montaña que revela el significado de los preceptos de la ley de Moisés e indicó que en cada precepto debemos percibir una exigencia de amor, ya que no se necesita una justicia mínima, se necesita, asegura, un amor grande. El Santo Padre afirma que Jesús, después de haber proclamado las bienaventuranzas, nos invita a entrar en la novedad del reino de Dios y para guiarnos en este camino revela el verdadero significado de los preceptos de la ley de Moisés. Explicó que estos preceptos no sirven para satisfacer una necesidad religiosa exterior y sentirse bien ante Dios, sino para hacernos entrar en la relación de amor con Dios y con los hermanos. Por eso detalló que Jesús dice que no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Para hacer ver la diferencia entre una justicia religiosa formal y la justicia del reino de Dios, el obispo de Roma ha explicado que Jesús examina algunos preceptos de esa ley que se refieren a casos concretos de la vida y lo hace utilizando las antítesis. Este planteamiento nos dice que la ley ha sido dada a Moisés y a los profetas como un camino para empezar a conocer a Dios y a su proyecto sobre nosotros y sobre la historia. Pero ahora él mismo, en la persona de Jesús, ha venido entre nosotros llevando la ley a cumplimiento, haciéndonos hijos del Padre y dándonos la gracia de entrar en relación con Él como hijos y hermanos entre nosotros. No es suficiente con no matar físicamente a una persona, asegura el Santo Padre, si después la mato con las palabras o no respeto su dignidad. Del mismo modo, no basta con ser fiel al cónyuge formalmente y no cometer adulterio si en esa relación faltan la ternura recíproca, la escucha, el respeto, el cuidado mutuo y el caminar juntos en un proyecto común. Antes de concluir su catequesis, el Papa León invitó a invocar juntos a la Virgen María para que ella interceda por nosotros, ayudándonos a entrar en la lógica del reino de Dios y a vivir en su justicia. Cambiamos de tema. Irán ha confirmado la celebración de una segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra el próximo martes, después de las especulaciones de medios estadounidenses al respecto.
El viceministro de Exteriores iraní anunció en una entrevista la continuación de las negociaciones y afirmó que Estados Unidos es quien debe tomar decisiones y que, si es sincero, afirma, se puede alcanzar un acuerdo. El país islámico considera la suspensión total del enriquecimiento de uranio como una línea roja y una violación de sus derechos en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear. Ante la pregunta de si Irán estaría dispuesto a sacar del país los más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, muy cerca del 90% necesario para el uso militar, el diplomático no se ha pronunciado, ya que aún queda mucho por negociar. Días antes, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán afirmó que Teherán podría diluir el uranio enriquecido al 60% si Estados Unidos levanta todas las sanciones impuestas al país. Y ya en nuestro país les contamos que la borrasca de gran impacto, conocida como Oriana, ha comenzado a remitir, pero 11 comunidades siguen este domingo en alerta ante la previsión de que continúen los fuertes vientos y el oleaje, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Los avisos más importantes de nivel naranja, que es un peligro importante, se han activado en Baleares y en Cataluña por el fuerte oleaje, y la AEMET ha avisado de que las olas alcanzarán una gran altura de hasta 12 metros en algunos puntos de la isla de Menorca. Hay fenómenos costeros también activos, aunque de nivel amarillo, lo que significa que se rebaja el peligro en las comunidades de Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y la ciudad de Melilla, y en todas las islas del archipiélago canario, donde se han activado también avisos de nivel amarillo por el oleaje que durante el día de hoy va a azotar al litoral. Tras el fuerte viento que durante la jornada de ayer azotó a gran parte del país, hoy persisten los avisos de nivel amarillo por el fuerte viento también en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana, aunque tras las rachas huracanadas superiores a 120 km por hora que se han registrado durante las últimas horas, hoy rondarán los 80 km por hora. Las últimas lluvias y de hielos mantienen con algún tipo de aviso a 45 tramos de ríos de la cuenca del Duero, 18 menos que ayer, aunque la situación más alarmante se vive en los municipios por los que atraviesa este río, como es San Esteban de Gormaz en Soria, Aranda de Duero en Burgos, Tudela de Duero y Quintanilla de Onésimo en Valladolid. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV comienza hoy sus visitas pastorales a algunas parroquias romanas que realizará antes de la Pascua. La primera será esta tarde. El Santo Padre acudirá a la parroquia de Santa María Regina Pacis, en la localidad de Ostia, confiada a los padres palotinos. Está previsto que el pontífice llegue a las 4 de la tarde. Se reunirá con los niños y jóvenes de catecismo, un total de aproximadamente 400 jóvenes, quienes lo recibirán en el campo detrás de la iglesia. A continuación será el turno de los ancianos, los enfermos, los pobres y los voluntarios de Cáritas, unas 400 personas en total, quienes lo esperarán en el gimnasio. A las 5 de la tarde, Su Santidad presidirá la Santa Misa y será concelebrada por el vicario de Roma, el cardenal Baldo Reina, el obispo del sector sur, Monseñor Renato Tarantelli, y el párroco del templo, el padre Giovanni Vincenzo Patané. También estarán presentes, entre otros, los párrocos de Ostia, el capellán de la Guardia di Finanza y los prefectos del sector sur. Al finalizar la celebración eucarística, el pontífice se reunirá con el Consejo Pastoral en un salón parroquial y, antes de regresar al Vaticano, se detendrá para saludar a los fieles que permanecieron afuera, quienes habrán seguido la misa en la pantalla gigante instalada para la ocasión. En opinión del párroco de esta iglesia, es significativo que la primera parroquia elegida por el Santo Padre para sus visitas pastorales esté dedicada a María, Reina de la Paz. Así, recuerda que desde el comienzo de su pontificado, el Papa León ha mostrado gran atención a este tema y ha hablado de paz desarmada y desarmante. Además, el padre Patané ha explicado que Ostia, aunque pertenece a la diócesis de Roma, tiene la distinción de tener su propio santo patrono, San Agustín, muy querido por el Papa como agustino. Con esta ocasión, el sacerdote ha manifestado la alegría de la comunidad parroquial, recordando que si bien León XIV es el Papa, también es su obispo, es el pastor que visita su iglesia, ha dicho.
Cambiamos de tema. En Estados Unidos, un tribunal del estado de Illinois permitirá la imposición de las cenizas y distribución de la comunión en el centro de detenciones a inmigrantes de este estado. La instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Broadview, Illinois, debe recibir al clero católico que desee imponer cenizas y dar la comunión a los detenidos el miércoles de ceniza, el próximo 18 de febrero, según un fallo de un tribunal federal. El juez Robert W. Gentleman emitió la orden el pasado 12 de febrero a favor de la Coalición para el Liderazgo Espiritual y Público, una organización sin fines de lucro que facilita los servicios católicos en las instalaciones del ICE, entre otras iniciativas. Su misión se basa en la teología de la liberación y se centra en la justicia económica, ambiental, racial y social. El Departamento de Seguridad Nacional que opera en este lugar negó reiteradas solicitudes para administrar los sacramentos en las instalaciones de Broadview, incluso cuando el clero intentó llevar la comunión y atención pastoral a los inmigrantes detenidos en Navidad. El sacerdote jesuita Dan Harnett, miembro del Consejo del Clero, expresó su esperanza de que este fallo marque una tendencia. El Papa León XIV dijo en noviembre de 2025 que deben considerarse los derechos espirituales de los migrantes detenidos. Nos trasladamos ahora hasta África. Los obispos de Sierra Leona han emitido una declaración en la que condenan de forma enérgica la serie de ataques dirigidos al clero, a los religiosos y al saqueo de las propiedades de las misiones en sus diócesis. La exhortación de los prelados llega tras el nuevo episodio de violencia que ha tenido como víctima a un sacerdote local. Hace unos días, el padre James Joshua Yamiru fue agredido por una persona que irrumpió en la rectoría de la parroquia de Santa María en Pendembú. Por otro lado, los obispos de Sierra Leona recuerdan que en agosto un sacerdote fue asesinado tras un asalto en su propia residencia. Se trata del padre Agustín Dadau Amadou, párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción de Kenema. Ante este panorama, el episcopado de Sierra Leona ha subrayado que es hora de decir basta. Además, ha solicitado a las autoridades policiales la adopción de medidas concretas para prevenir nuevas agresiones. Y nos trasladamos a Perú. Tras conocerse el deseo del Papa León XIV de viajar a este país, aunque no se ha determinado la fecha, la imagen del Divino Niño del Milagro está peregrinando como preparación a esta visita del Santo Padre, quien como obispo de Chiclayo inició el proceso para que el milagro eucarístico de Eten sea reconocido formalmente. El 2 de junio de 1649, en el pueblo de Santa Magdalena de Eten, en la misa de la víspera de la solemnidad del Corpus Christi, el niño Jesús apareció en una hostia consagrada. El milagro se repitió el 22 de julio del mismo año, cuando se oficiaba la misa en honor a Santa María Magdalena, patrona del lugar. Ese día ocurrieron dos apariciones, la primera del niño nuevamente y la segunda, 3 corazones entrelazados que simbolizaban la Santa Trinidad. Lamentablemente, las hostias no se han conservado. En junio de 2019, Monseñor Robert Prevost, que buscaba la aprobación formal del milagro eucarístico por parte del Vaticano, explicó que la historia, los datos, la devoción en la continuidad de estos 370 años está bastante documentada. Como ejemplo, recordó los testimonios en los archivos de los franciscanos en la ciudad de Lima. En junio de 2024, el Papa Francisco concedió un año jubilar e indulgencia plenaria en Perú a quienes peregrinen o peregrinasen a la parroquia Santa María Magdalena del distrito de Ciudad Eten, por los 375 años del milagro eucarístico. Hoy la imagen del Divino Niño del Milagro está en la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, en el distrito limeño de Comas. El 22 de marzo estará en la Catedral de Lurín. También irá a otros templos de los distritos de Bellavista, Magdalena y Surco en los meses siguientes. Noticias de la Iglesia en España.
Comenzamos el bloque de noticias de nuestro país con un mensaje semanal del obispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, que nos invita a contemplar la bondad, piedad y humanidad del buen samaritano que no pasa de largo, sino que se detiene e inclina sobre el dolor del otro. El pasado 11 de febrero, un día privilegiado, aseguraba el obispo de Burgos, de oración, caridad y cuidado, se celebraba la 34ª Jornada Mundial del Enfermo. El lema, la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro, elegido por el Papa León XIV. Esta jornada nos ayuda, asegura el prelado, a volver la mirada hacia el sufrimiento humano, una de las moradas más sagradas del Evangelio. La figura evangélica del samaritano amo cuidando al herido y subraya el principal mandamiento del seguidor de Jesús de Nazaret. El amor necesita gestos concretos, hacer nuestro el dolor ajeno y asumir su propia fragilidad por mucho que nos duela. La parábola del buen samaritano nos invita, asegura, a dejarnos afectar, a detenernos, a inclinarnos, a tocar las heridas, a vendarlas con cuidado, a cargar con el peso del otro y a acompañarle a un lugar seguro. Esta manera de amar puede parecer imposible, asegura Monseñor Iceta, en clave humana. Sin embargo, según la lógica de Dios, supone llevar sobre nuestros propios hombros el peso del sufrimiento del otro. Y aunque pueda parecer imposible, es una misión profundamente consoladora. El rostro frágil de Cristo es una presencia viva que sale al encuentro de cada hermano marcado por el sufrimiento, y toda la comunidad cristiana ha sido convocada a recrear esta misma tarea. Porque no basta con mirar desde lejos ni con delegar el sufrimiento en otros que, desde nuestro entendimiento, son más capaces. Somos llamados a ser una iglesia samaritana, que no huye de la debilidad, que no teme acercarse a la llaga, que sabe que el desconsuelo, cuando es acompañado, se transfigura y se vuelve lugar de comunión, de abrazo y de cielo. Nos trasladamos hasta Extremadura. Las religiosas de la Congregación de Marta y María, fundada en Guatemala, cuidarán del santuario diocesano de Chandavila en la archidiócesis de Mérida-Badajoz, erigido en septiembre de 2024 tras recibir autorización del Vaticano. Serán 3 hermanas de esta congregación las encargadas de la atención de este lugar. Allí acogerán a los peregrinos, darán brillo al culto divino y colaborarán en el servicio pastoral de la parroquia y de las parroquias de los alrededores. Así lo ha explicado el arzobispo de esta sede, Monseñor José Rodríguez Carballo. Además, el prelado ha informado de que las 3 religiosas que estuvieron acompañadas en la ceremonia por una decena de compañeras de congregación vivirán en una casa cedida en la localidad de Codosera, cercana al lugar. Dirigiéndose a las religiosas, Monseñor Rodríguez Carballo les ha dado la bienvenida a este hermoso lugar que nos habla de la belleza y de la bondad de Dios. Ha dicho, añadiendo que allí se palpa de manera especial la presencia de Dios y de María. Asimismo, el prelado ha manifestado su deseo de que pronto haya adoración eucarística en este lugar y de que algún día puedan contar con una casa para acoger peregrinos. Más noticias. Madrid acoge este mes la 6ª edición del Rosario por la Juventud de España. Será el próximo 28 de febrero. Está convocado por la Asociación del Rosario por la Juventud de España y se trata de una manifestación pública de fe y oración que recorrerá el centro de la capital. El rosario comenzará a las 6 de la tarde en la calle San Justo. Desde ahí, los participantes se dirigirán a la Plaza de España. Se espera que acudan entre 1.500 y 3.000 personas. Los organizadores explican que en un contexto marcado por acontecimientos dolorosos, accidentes y desgracias que han sacudido recientemente a nuestro país, esta 6ª edición del rosario quiere ser de manera especial un gesto de unidad, consuelo y esperanza, poniendo en manos de la Santísima Virgen a la juventud y a todas las personas que lo necesiten. Información internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha agradecido el apoyo europeo, en especial de países como Alemania, Noruega y Países Bajos, a su capacidad de defensa aérea y ha defendido que la unidad es la mejor defensa contra los planes agresivos de Rusia, subrayando la importancia de contar con garantías de seguridad sólidas para evitar, asegura, que Moscú pueda salirse con la suya. 4 años después del inicio de la invasión a gran escala, Zelensky ha descrito un escenario de bombardeos semanales masivos. Rusia lanza ataques combinados con numerosos misiles balísticos y drones contra infraestructuras críticas, en particular centrales eléctricas, asegurando que ya no queda ninguna planta energética que no haya sido alcanzada, y ha destacado que el sistema eléctrico sigue funcionando gracias a la protección física de las instalaciones y el refuerzo de la defensa antiaérea.
Sin embargo, ha criticado la falta de reacción internacional frente al régimen iraní, al que ha responsabilizado de alimentar la capacidad ofensiva de Rusia. Ha recordado que Ucrania no mantiene disputas históricas con Teherán, pero que los drones vendidos a Moscú están causando muertes y destrucción en su territorio. Zelensky ha recalcado que uno de los principales impedimentos para poner fin al conflicto es que Rusia todavía tiene cómplices, entre los que destaca el régimen iraní, que eluden las sanciones y suministran componentes para armas y misiles rusos. Seguimos hablando de Rusia, ya que los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han señalado al gobierno ruso por el asesinato del opositor ruso Alexei Navalny hace 2 años y han indicado que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina originaria de una rana de Ecuador. Estos análisis realizados al opositor ruso, aseguran estos países, han confirmado de forma concluyente la presencia de pivatidina. Esta sustancia es una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional y destacan 5 gobiernos que recuerdan que no se encuentra de una forma natural en Rusia. Este país recuerda, por su parte, que afirma que Navalny murió por causas naturales, pero dada la toxicidad de la epivatidina y los síntomas de los que se informó, el envenenamiento es la causa de su muerte con una alta probabilidad. Las 5 capitales europeas piden por ello que Rusia rinda cuentas por su reiterada violación de la Convención de Armas Químicas y, en este caso en particular, por el incumplimiento de la Convención sobre armas biológicas y de toxinas. Así, los representantes de los 5 países ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas han escrito a su director general, el español Fernando Arias, para informarle de este incumplimiento de la Convención de Armas Químicas. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciado el comportamiento terrorista del Estado ruso tras conocerse el resultado de la investigación, afirmando que la verdadera cara de Rusia hoy es envenenar a rivales políticos, silenciar a periodistas o invadir a vecinos pacíficos. Y en Palestina, Médicos Sin Fronteras ha reducido sus operaciones en el hospital de Nasser, el más grande de la Franja de Gaza, tras denunciar preocupaciones de seguridad por la presencia de hombres armados que el centro médico ha descrito como una fuerza policial para proteger a personal y pacientes, al tiempo que ha exigido a la ONG que se retracte de unas afirmaciones que podrían poner en peligro real a los ocupantes del hospital. En su página web ha explicado que ha tomado la difícil decisión de suspender todas las operaciones médicas no críticas en el hospital desde el pasado 20 de enero, debido a la preocupación por la gestión de la estructura, la salvaguarda de su neutralidad y las brechas de seguridad en el centro médico situado en Yan Yunis, en el sur del enclave. Información nacional. Comenzamos este bloque hablando de corrupción. Una delegación del Parlamento Europeo, compuesta por 5 eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior, viajará esta semana a España para analizar la legislación anticorrupción del país y otros asuntos relacionados con el Estado de Derecho, con el fin de redactar un informe, cumpliendo así el mandato del Grupo de Trabajo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales. Su misión es redactar un informe sobre la independencia de la justicia en España y el marco legal para la lucha contra la corrupción, la situación del fiscal general, la sociedad civil o la calidad del procedimiento legislativo. La delegación tiene previstas reuniones con representantes del Ministerio de Justicia, la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y otros miembros del Alto Tribunal y el órgano de gobierno de los jueces y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Los eurodiputados también se reunirán con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, representantes de la Fiscalía Anticorrupción, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y la Guardia Civil. La agenda también incluye encuentros con asociaciones de jueces y fiscales, organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos del Estado de Derecho, transparencia, anticorrupción, igualdad y no discriminación, así como con representantes de medios de comunicación y expertos académicos. Entre los asuntos que explora
explorarán los eurodiputados están la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero también otros como el marco legal para la lucha contra la corrupción, la situación de la Fiscalía General tras la condena a su anterior titular Cándido Conde Pumpido o la calidad del procedimiento legislativo. Y hablamos ahora de incendios. La evolución favorable del incendio forestal declarado la pasada noche en el paraje natural de Cabo Tiñoso en Murcia ha permitido a los equipos de extinción estabilizar el fuego, ya que no tiene focos activos y podría quedar controlado hoy, según ha indicado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. Las primeras estimaciones apuntan a que habría afectado a una superficie de aproximadamente 100 hectáreas. Los bomberos trabajan desde anoche en la extinción del incendio, declarado en una zona de difícil acceso y muy afectada por el fuerte viento. El fuego se originó en la ladera del Cabo Tiñoso, en la costa de Cartagena, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias 112. El capitán de la Guardia Civil, Juan Manuel González Romero, ha destacado que desde primera hora del domingo se han sumado medios aéreos a las labores de extinción, con la incorporación de 2 helicópteros que han reforzado el trabajo de los efectivos desplegados en tierra. Debido a la intensidad del viento y como medida preventiva, las fuerzas de seguridad ordenaron el desalojo de unas 80 caravanas estacionadas en la Rambla de la Azoía, así como de alrededor de 50 vecinos de la zona. No se han registrado daños personales. Según fuentes municipales, el incendio podría haberse originado por el derribo de unos cables a causa del viento. Las llamas fueron avistadas inicialmente desde una embarcación de salvamento marítimo que dio la alerta a las 10 menos cuarto de la noche tras observar un gran incendio en la ladera de Cabo Tiñoso, situado entre las bahías de Mazarrón y Cartagena. El operativo continúa trabajando para consolidar el perímetro y evitar posibles rebrotes mientras se mantiene la vigilancia ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. Y les contamos ahora que la compañía aérea Air Europa será la primera en retomar sus vuelos con Venezuela, a donde volverá a operar a partir de este martes 17 de febrero, seguida de Plus Ultra, que lo hará a principios de marzo, y de Iberia, que prevé reanudar los suyos en abril. La reactivación de la ruta Madrid-Caracas de las aerolíneas españolas se produce tras el levantamiento de las restricciones que afectaron a la conectividad aérea desde finales de noviembre de 2025. Air Europa irá reactivando de manera gradual su operativa al país sudamericano con 3 vuelos semanales en febrero que se ampliarán a 4 durante las 3 primeras semanas de marzo y finalmente a 5. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea emitió el 24 de noviembre de 2025 su recomendación de no volar al país latinoamericano por cuestiones de seguridad, después de que fuera la Autoridad Federal de Aviación Civil de Estados Unidos la que aconsejara no cruzar el cielo venezolano y el sur del Caribe. Información deportiva. El Real Madrid se colocó anoche como líder provisional de la Liga EA Sports 2025-2026 y metió así presión al Barcelona tras golear 4-1 en el estadio Santiago Bernabéu sin excesivos apuros y con un partido solvente a la Real Sociedad, un rival que le planteó menos problemas de los que se esperaban y que vio frenada su gran dinámica desde la llegada al banquillo de Peregrino Matarazzo. El equipo madridista sigue enganchado a la pelea liguera y obligará al Barça a no fallar en Montilivi contra el Girona el lunes si no quiere pasar a ser perseguidor. Lo hizo tras un encuentro sobre todo con pocas concesiones, salvo la que trajo el 1-1 y en el que ni siquiera necesitó a Kylian Mbappé, bien suplido por Gonzalo García, otro gol de Valverde y por un buen Vinicius Junior, autor de un doblete de penaltis generado por él mismo. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos intervalos nubosos que se alternarán con grandes ratos de sol y nos esperan precipitaciones, a excepción del noreste, donde llegarán precipitaciones débiles y alguna nevada tímida en los Pirineos. El viento soplará con bastante menos fuerza que el sábado. La mar seguirá alterada en todas las costas españolas, con olas entre los 2 y los 4 metros, y las temperaturas seguirán cayendo las mínimas, aunque las máximas subirán un poco.
Y mañana lunes esperamos una jornada con precipitaciones en el norte y en el entorno del sistema central pueden ser de moderada intensidad en la mitad norte y con nevadas en los Pirineos. El viento soplará con fuerza sobre todo en el este peninsular, sistema central y en puntos del noreste, y en el resto soplará pero con menos intensidad. Estarán todas las costas españolas alteradas por la mala mar y se esperan olas de entre los 2 y los 5 metros. Las temperaturas no experimentarán grandes variaciones. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Pilar Lucas y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.